La historia de mi abuela está bastante fuerte. O sea, mi bisabuela, por ejemplo, llegó a la Ciudad de México porque le dio un machetazo al amante de su papá. ¡Hala! Entonces, llegó a la ciudad huyendo, mi bisabuela. ¡Cabrón! Sí, tal cual, huyendo. Después se metió a... Pinches precedentes familiares están potentes. No, hombre, sí. Está curiosito. No me imagino escuchar la primera historia de cuando eras niño. ¿Quieres saber la historia? No, aparte de esa me enteré yo hace como 2 años. Que un día me senté con mi abuela a platicar de, oye, ¿cómo fue tu vida? ¿No? Porque me interesó mucho, o sea... Sí. Y mi abuela sufrió mucho, o sea... La casa de mi abuela ahorita está estable, pero... Porque mis papás cuando tuvieron el recurso pudieron apoyarla como a esa remodelación, por así decirlo. Pero era así, tabique, casi sin focos. En su tiempo se inundaba porque a mi abuela esa casa pues, prácticamente era un terreno baldío y vivía con lámina. O sea, así. Y eso porque o sea, mi abuela salió de un matrimonio de un alcohólico que le pegaba. Entonces dijo, como no, en los tiempos aquellos no era justo. Nada normal. Justo. Entonces ella dijo, no, ¿sabes qué? Voy a dejar el alcohol, voy a dejar a este güey y voy a empezar mi vida yo. Entonces salió y una de las hermanas de este güey le dijo, ¿sabes qué? Tengo un terreno baldío. O sea, mi abuela dormía con guajolotes, así, tal cual. No manches. Tenía guajolotes, gallinas y no sé cuánta madre ahí. Pero, o sea, era... lo peor que te puedas imaginar. Entonces, de hecho, me platica que una de las veces de las peores lluvias que vivió ahí, se inundó la casa. O sea, el agua le llegaba aquí. Salió con mi mamá cargándole en hombros. Ay, güey. Y con los hermanos de mi mamá, así como tal cual, casi nadando, güey. Sí. Entonces, mi abuela fue alguien que padeció mucho y mi mamá también. Que hay un tipo de nostalgia sobre saber lo que se sufre alguien que ya ves de edad avanzada y que quieres, ¿no? O sea, Justo. si es de tu familia, como que dices, qué cabrón que mis Dices, familiares pasaron esto. Justo, y el querer hacer un cambio en ellas también. No, y aparte de sentir que yo no tuve nada de eso, la neta, o sea, no carecí de nada de eso. Más o menos. Bueno, ahorita llego a esa parte. Va. Mi abuela igual sufrió mucho de acoso porque mi abuela era una persona muy guapa. Entonces la gente la acosaba muchísimo, los jefes la llegaron a acosar muchísimo, tuvo que renunciar a trabajos porque la llegaron a acosar. Entonces, pues obviamente si tienes mala situación económica y cuando empiezas a mejorar por cuestiones de acoso tienes que renunciar, es horrible llevar una vida así. Entonces mi mamá también fue alguien que sufrió mucho porque pues, como mi abuela después empezó a emprender justamente en un puesto de periódicos. ¿A poco? Y pues ya después tenía como otras situaciones que hacer. Luego a su mamá le da cáncer. Uno de los hermanos de mi abuela cae en la cárcel por un fraude. O sea, cosas así densas. Muy turbio. Y a mi mamá le tocó cuidar el puesto. Entonces mi mamá 5 años. De hecho ahorita mi mamá tiene problemas de espalda porque 5 años tenía que cargar todo el periódico que le llevaban. Sí, todos. Sí, diario. Todo diario. Sí, porque... Y era cerrar, o sea, abrir el puesto, cerrar el puesto y luego irse a la escuela. Entonces mi mamá estudió en el CONALEP, de hecho. Ok. Y igual a mi mamá la admiro mucho porque se superó cañón. Mi papá lo mismo, o sea, la bisabuela de mi papá, no, la abuela de mi papá, mi bisabuela, llegó a los 103 años. Entonces fue una persona que te contaba que las experiencias de la revolución tal cual. O sea, ella la tuvieron que meter en una caja de zapatos durante la revolución. Ella nació en 1914. Jala, a ver. Entonces, cuando empezó todo, pues estaba ahí chicuela. Y tal cual la tenían que esconder porque dice que llegaban y no solo te saqueaban, o sea, violaban a las niñas, mujeres, todo. Sí, eran... Entonces era algo una horrible. Tragedia. Sí. Mi papá igual no creció como... O sea, creció con situación similar a la de mi mamá. Ajá. Pero mi papá estudió ingeniería. Entonces, en la UNAM también. ¿A poco? Empezó a estudiar ingeniería, logra entrar a una empresa, logra como... empezó a vender mucho, o sea, empezó a saber vender. Sí. Entonces ya ponen su propia empresa. Ahí ya todo se veía un poco más estable. Pero tuvieron malas decisiones financieras. ¿Financieras? Claro. Sí. Invirtieron en un kinder. O sea, les traspasaron un kinder. Que la cosa se puso súper turbia después porque resulta que llegó un judicial que era novio de mi abuela a decirnos como es que en el sótano del kinder hacían sacrificios. Así, expediente en mano, nos dijo, no sé ni siquiera por qué aquí hay un kinder. Y nos metimos también en rollos de brujería. O sea, todo un relajo. Todo un caso. Entonces ya, total, nos empieza a ir muy mal otra vez. Se empieza a ir todo el dinero tal cual por las cuestiones de la brujería y del kinder. Ajá. Luego a mi papá, un familiar, no voy a decir quién. Un güey. Una familiar. Una huella. Le juega chueco, le vende una camioneta. Uy. Y pues confiaron porque era familiar. Sí. La camioneta era robada.
Y estaba pedo que es asociada... comprar eso. Estaba asociada al crimen organizado. No, mames. O sea, porque era una banda delictiva, según ya llevaba varios robos y que eran robos a mano armada. O sea, le metieron todo eso a mi papá. Sí, por ser el que porque- tenía la camioneta. De hecho, la camioneta estaba a nombre de mi mamá, pero cuando le dijeron a mi papá, dijo, no, la camioneta es mía. O sea, se echó toda la culpa de todo. Y mi papá fue a dar al bote. No mames. Sí. ¿Cómo crees? Lo último que nos quedaba de lana de todo lo que nos había jodido el kinder, se va en sacar a mi papá. Entonces, pues otra vez desde Pero si cero. aunque no fuera... Vaya, porque supongo que era sospechoso. O Es ya que lo quedó tacharon como culpable de... Lo tacharon como... O sea, no sé cómo quedó al final, pero la abogada lo logró sacar muy bien. Pero sí estuvo que... Sí, unos sí estuvo... Creo que... 6 meses. No, la situación fue como de unos 2 meses por la No, abogada pero tan buena. igual- Pero Sí. así salió. Así Sí. costó, me imagino. Sí, justamente. No mames, Entonces, pues Arra. lo último que nos quedaba se fue ahí, güey. Y Qué luego... cabrón ser ingeniero y decir, estuve en el bote. Sí, güey. No, Por algo que no hice, ¿no? Por algo que no hizo, justamente. No, aparte, imagínate, o sea, lograr superar tantas cosas de vida de mis dos papás, decir, ¿sabes qué? Ya ni trabajo en el puesto de periódicos y mi papá ya no estoy como todo el tiempo solo, porque pues mi papá fue una persona que creció sola, su Solitaria. mamá era enfermera, Ah, entonces pues nunca estaba. Y decir, superé tantas cosas para volver a caer a lo mismo. Entonces ya dicen, ¿sabes qué? Vamos a traspasar el kinder, vamos a vender todo. sí. Entonces traspasan el kinder y estas personas les vuelven a jugar chueco. ¿Cómo crees? Nunca les pagaron. Nada. Nunca les dieron ni un peso. O sea, una vez que fuimos, me acuerdo de eso perfecto, porque tengo recuerdos de que tengo como 3, 4 años. Entonces, esa vez me Ojo acuerdo con que... esa memoria. Sí. Vamos al kinder y mi mamá le dice, como sabes que no tengo dinero ni para comer. O sea, mis hijos no tienen para comer. Por favor, dame algo de dinero. Lo que Algo me de debes. lo que me debes. Tal cual. ¿Sabes qué hizo? Le dijo, no tienes para comer, no te preocupes. Fuimos, nos lleva al comedor, nos avienta un plato de caldo de pollo. No así, mames. de que coman. Qué Pero cabrón. un plato para todos. No. Mi mamá sí se dice, creo que es el peor coraje que pasa en mi vida. Hasta Los cierto agarré. punto una humillación. Sí, pues fue tal cual una humillación. O sea, imagínate de empezar a sentir que estás levantando una familia, se te cae todo. Por cosas que no controlas. Sí, justo. Ah. Entonces, mi papá pensó hasta vender la casa, porque la casa que tenemos fue mitad de herencia, mitad mi papá compró. Entonces, ahí lo que hizo fue, le dio a guardar los papeles antes a su hermano, antes de que nos pasara todo. Ujú. Y su hermano, cuando iba a vender la casa, le dijo a mi papá, no te voy a dar los papeles. O sea, dijo, yo no te voy a dar nada. O sea, hasta pedos familiares. Más o menos, ahí fue buena estrategia de mi tío. O sea, es alguien no tan cercano a nosotros, aunque es nuestro vecino, Ajá. pero ahí yo eso se lo aplaudo mucho. Porque le dijo, si yo te doy los papeles, vas a vender, tus hijos van a quedar en la calle Sí. y ese dinero te lo vas a acabar. Entonces no te voy a dar los papeles. Ve cómo solucionas las cosas, pero yo no te voy a dar los papeles. Y ahí pues mi papá fue como, ¿qué hago? O sea, imagínate tener 3 hijos, una esposa, Y estar deudas en gigantescas. la bancarrota y... Bancarrota porque no había ni un peso. O sea, me acuerdo... Tengo recuerdo perfecto de una vez que estábamos en un McDonald's. No, era un Burger King. Ujú. Y le dije, oye, ¿me compras un cono? Costaban $7.50 en ese momento, güey. Y me dijo, traigo $3.50. No, o sea, o comemos hoy con lo que hay en la casa... O No, buscamos de dónde no se sacar, pero arma. no hay. Sí, sí. O sea, me dijo tal cual, no tengo dinero. O sea, Y fueron varias veces, o sea, tan solo si le preguntas a mi hermano, el de en medio, dice como el primer recuerdo, bueno, el recuerdo que yo tengo de esa situación es yo agarrándome la panza, diciendo tengo mucha hambre y mis papás diciéndome no hay nada de comer. no. Y me acuerdo perfecto de la casa, estaba todo vacío, o sea, Sí, sí. no había nada de comer. No, y aparte de materialmente, llamémosle espiritualmente, ¿no? O sea, como Sí. vibrando así como que... Todo- ya, todo muy pesado. Todo muy- horrible, horrible. Sí, no, sí, aparte, sí. o sea, yo me tomé un año sabático entre el kinder y la primaria, pero porque no había dinero para pagar la escuela. La escuela. Entonces, siempre que lo cuento es como, no, o sea, cambio la historia. La cambiaba. Ahorita ya me da igual, pero de chiquito como que sí te pega, ¿no? Decir, no tenía No dinero. tenía dinero. Decía como, no, es que hice pre-first. No, es que... Ah, es que un año de inglés. No, fue un año en el que me dieron de vacaciones. Entonces ya como que de chiquito sí cambias la historia, pero ya después dices, ¿por qué voy a negar mi historia? Y aparte ¿Sabes? te vuelves más orgulloso al saber lo que terminas haciendo. Justo. Entonces, te digo eso, o sea, siempre que me dicen, ¿qué te impulsó a empezar a emprender, a todo eso? Porque como que creen que yo nací cuna El de hambre. oro. Y yo no comer, o sea, El hambre. genuinamente ver a mis papás dándose en la madre todos los días porque no teníamos para comer. Y a mis papás eran, o sea, jornadas de que ir a vender discos, porque ellos vendían como equipo de cómputo. Ok. Ahí empezaron a levantar un poco, pero eran jornadas de 5 de la mañana y yo los veía hasta las 12 de la noche.
Entonces como que igual eso me fue entrenando poco a poco. Pero sí era eso. La vida o sea, te fue preparando. me fueron preparando justamente. Entonces era eso y luego ponte tú, ya entré a primero de primaria, me metí en una escuela privada pero de monjas. Mi primer año se acabó de pagar cuando yo iba en cuarto año de primaria. Entonces esa escuela justo entramos porque como era de monjas, pues nos ayudaron muchísimo. Sí, sí, sí. O sea, decirnos, ¿sabes qué? Tenían la necesidad. Sí, justo. Entonces entramos ahí, nos ayudaron muchísimo. O sea, yo creo que es... Hasta les voy a hacer publicidad, Colegio del Valle de México. Ok. Fue una gran escuela y las personas que están ahí nos ayudaron mucho a la cuestión de los pagos. Entonces, ahora súmale que yo entré a primero de primaria. Pues obviamente yo era chiquito, moreno y aparte pobre, güey. Entonces Puta, era como el punto objetivo. La combi completa, maldita. Dios no castigó doble, castigó triple, güey. Entonces, obviamente me empezaron a hacer bullying. Claro. O sea, nuevo. Sí, otra vez, o sea, empecé a vivir muchas cosas que yo no había vivido, porque yo en el kinder pues me la vivía muy bien, o sea, convivía con todos, como Sí, que era sí, un sí. ambiente muy bonito. Pasaron estas cosas. Sí, llego a la primaria, o sea, empieza de nuevo, haz de cuenta, perdiste Minecraft y volviste a empezar. Y ahora tienes zombies encima, porque el bullying pues era algo ahí que me pasaba. Me imagino.